¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestras tertulias. La tertulia de hoy la quise elaborar porque tuve un curso con auditores la semana pasada y entraron 4 médicos a la plática y me hablaron de un tema que se me hizo interesante llamado la semiología. Y entonces quise tropicalizar y hacer metaconocimiento entre la semiología para aplicarla, para hacer diagnósticos en auditorías empresariales de IATF o de ISO. Entonces vamos a adentrarnos al caso y a ver qué sale de esto. El objetivo de la plática es que comprendamos perfectamente que cuando nosotros estamos haciendo auditoría nos enfrentamos a un montón de hallazgos, de síntomas que estamos viendo durante el proceso de auditoría. Y entonces el objetivo es que comprendamos de toda esa información cómo hacer una forma estructurada para valorar el problema y poder hacer una redacción correcta y que sea un diagnóstico asertivo para poder entregarle a nuestro paciente o a nuestro auditado ese diagnóstico. Entonces vamos a ver qué va a salir de esto. Entendamos cuál es el significado de la semiología. Es encargada del estudio de los signos o señales que se están presentando en un ser o en un proceso. Y si empezamos a entender que nosotros vamos a tener esos síntomas en lo que relacionamos problemas, quiero relacionar con los problemas empresariales, cómo un problema está constituido por lo que es los síntomas y por lo que es el resto del problema. Los síntomas, vamos a ver qué son. Los síntomas son los indicios que van a estar correlacionados con las evidencias. Es lo que vamos a estar viendo durante la auditoría y nos están dando señales de que algo está ocurriendo o puede ocurrir. Hay que entenderlos perfectamente. Y el resto del problema viene siendo lo que está constituido, como lo veo yo, la parte del proceso, lo que son las etapas del proceso y la parte de la valoración. Ahora, es importante que entendamos que el proceso es como el cuerpo humano que estamos analizando. La etapa del proceso es la fase en la que está trabajando ese órgano o ese proceso. Vamos a entenderlo cómo lo maneja la norma 9001. Entendamos qué es lo que pide el 9001. 9001 nos dice que cuando implementemos un sistema, veamos al sistema como el organismo, como el cuerpo, y que lo declaremos en procesos, y esos procesos, a su vez, en etapas. Vamos entendiendo por qué lo digo de esta forma. Recuerden que en otros videos hemos visto que los sistemas están compuestos por 3 tipos de procesos: los procesos estratégicos, los misionales y los de soporte, que están en sus distintos colores. En azul están los estratégicos, en rojo los misionales y en el amarillo lo que son los procesos de soporte. Seguimos con la etapa del proceso. Si seguimos con este ritmo, la etapa del proceso viene siendo lo siguiente: es cada una de las fases de las que están constituidos los procesos. Y entonces los misionales, el proceso tienen etapas productivas. Hay procesos desde lo que es la compra, la venta, el tratamiento térmico, como se ven aquí. Todos los procesos tienen etapas. Los estratégicos tienen etapas, la dirección, como lo ven en el diagrama, la parte de los del sistema tienen sus etapas y los mismos de soporte tienen etapas. Entonces, cada proceso tiene una etapa. Tenemos que comprender esas etapas de cada proceso. Llegando a la valoración, tenemos que entender que hemos creado un acrónimo llamado PERRI para poder valorar este diagnóstico, y donde la P está definiendo el problema. Y entonces el problema tenemos que definirlo claramente en donde se especifique en qué proceso está el problema, en qué etapa del proceso, documentando qué documentos, qué registros, qué máquinas, qué equipo de medición. Entonces
Entonces es bien importante que nosotros cuando vayamos en una auditoría durante el recorrido viendo síntomas, estemos anotando de qué proceso, de qué etapa del proceso, si interviene persona, si interviene maquinaria, equipo de medición. Entonces hay que poder redactar del problema todo ese tipo de cuestiones para poder describir ese problema. Posteriormente me pide lo que es la evidencia. La evidencia es lo que ya está constatándose del problema para poderlo redactar. Después me pide qué requisito de la norma, en este caso ISO-IATF, no está cumpliendo con el protocolo establecido. ¿Qué riesgo se tiene? Es importante que lo detectemos porque ese riesgo me va a llevar a la valoración si es una no conformidad mayor o menor de acuerdo a su impacto. Veamos un caso de estudio para comprender el por qué estoy hablando de esto. En el área de inspección final y despacho, usted está examinando los registros de inspección y despacho para el número de orden 508. Esto se relaciona con el producto Y300P que debe ser enviado a un cliente. Usted observa en la sección de control final de los registros la palabra OK. Lo escribe una persona de nombre Julio Rizo. El supervisor de despacho le dice que Julio Rizo es uno de los inspectores jóvenes. Usted le pregunta al supervisor, ¿quién ha autorizado la liberación del producto? El supervisor contesta que la autorización no es necesaria para este tipo de productos de rutina y depende de los registros, que en la inspección fue satisfactoria. Él dice, si ha habido algún problema, obtenemos una firma de Pedro Ramos, que es el inspector en jefe, pero solo si se tiene que hacer un poco de retrabajo al producto. Comprueba la información en el manual de calidad, que para el proceso de la liberación del producto, el inspector en jefe es responsable de autorizar la liberación final de todos los productos. Si usted determina que hay pruebas para reportar una no conformidad, utilice el método Perry. Entendiendo el caso, es algo común que puede pasar durante una auditoría. Tenemos que dar la valoración o el diagnóstico de lo que está pasando. Veamos cómo quedaría con el acrónimo Perry. El problema es que en el proceso de calidad, en la etapa de inspección, fíjense, el proceso están auditando calidad. ¿En qué etapa del proceso? Es en el área de inspección final del producto. De la orden 508 no se pudo demostrar la trazabilidad de las personas que liberan el producto, ya que Julio Rizo, que es un inspector joven, está liberando producto contrario a lo descrito en su manual de calidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La evidencia tenemos que hay una contradicción entre la gente que está liberando la trazabilidad del producto. Esto es directamente castigado en nuestro requisito 861 de 9001 de las personas que liberan la trazabilidad del producto. Por ende, el riesgo que tenemos es que se pueda enviar producto no conforme al cliente y esto nos va a causar un impacto mayor. Con esto podemos ejemplificar que la semiología para hacer diagnósticos sí puede ser aplicado a las auditorías, porque a fin de cuentas lo que buscamos es hacer un buen diagnóstico entendiendo los síntomas que están presentándose en las auditorías, qué evidencias tenemos, qué requisitos, qué riesgos, y con ello el acrónimo Perry se puede usar para poder redactar correctamente un reporte de auditorías. Lo dejo para que discutamos y hagamos tertulia. Gracias.